Bueno, la predicación de esta mañana es una predicación que la verdad es que siempre la he compartido en los lugares que me ha tocado visitar tarde o temprano, porque es parte de mi historia de vida. Es lo que he vivido durante largos años, es como un resumen de todos los años que tengo, que Dios me fue llevando a un punto, y es lo que quiero tratar de compartir y transmitir a cada uno de ustedes. ¿Viste lo del video a propósito? ¿Sí? ¿Está todo ok? ¿Funciona? Sí, ya, perfecto. Como gran parte de los cristianos que venimos de las generaciones antiguas, no estoy diciendo viejo, estoy diciendo antiguo porque no quiero ofender a nadie, que recibimos al Señor en nuestras vidas hace bastantes años, en iglesias tradicionales yo crecí y me crié escuchando un cristianismo y un evangelio con muy pocos desafíos. La verdad es que eso es lo que viví durante muchos años de iglesia. Vi pasar mi vida sin grandes cambios y con sinceridad, con muchos temores, a pesar de ser cristiano. Había muchos temores, había muchas cosas en mi vida que en realidad no habían experimentado ningún gran cambio, salvo que era un hijo de Dios y que era salvo en la fe por Jesús. Siendo honesto, se parecía mucho a lo que es una religión. Porque la religión lo único que hace en realidad es que hace un montón de cosas, un montón de actividades y normas en obediencia a algo, pero no necesariamente provoca algo, no necesariamente es el Dios real, es religión, definitivamente es eso. Y esa era mi vida cristiana. Muy pocas, todo era muy predecible, era una vida bastante rutinaria. Yo no sé si alguien se empieza a identificar con lo que ya estoy diciendo. Estaba muy preocupado de portarme bien para llegar al cielo, porque eso es lo que me enseñaban. Que el cristianismo se trataba de hacer todas las cosas bien, que algún día voy a tener que rendir cuenta y llegar al cielo. Y yo me esforzaba bastante, porque creí que esa era toda la verdad. Yo estoy tratando de exagerar un poco para poder tratar de captar tu atención, pero en el fondo sí, esa era más o menos mi vida cristiana. La verdad es que todo lo que yo aprendí en esos tiempos no eran cosas malas en sí mismo, no, de modo alguno. Yo estoy tratando de ser, no quiero ser despreciativo, pero grafica en gran manera lo que eran las iglesias hace 2 décadas atrás. La mayor parte de las iglesias iban por ahí. Yo creo que hoy día Dios está trayendo una renovación en su iglesia, donde hay un evangelio mucho más amplio, donde podemos entender mucho más cosas que lo que entendíamos hasta hace unas décadas atrás. Antes de escuchar el nombre de Jesús, antes de conocer y aceptar el mensaje de las buenas nuevas, porque eso significa finalmente el Evangelio de Jesús, la verdad, la Biblia describe que todos nosotros en realidad estamos apartados y perdidos de Dios. Somos seres humanos apartados por Dios a consecuencia del pecado original, Adán y Eva, pero también a consecuencia de mi propio pecado. El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En verdad, ninguno de nosotros está libre de eso, así que si fuera por nosotros estamos fuera de la gloria de Dios. No tenemos opción de ir al cielo, no tendríamos vida eterna, más bien tendríamos condenación. Esa es la condición de que cualquier ser humano llega a este mundo cuando vive sin Dios, cuando no conoce a Jesús. La verdad, lo que yo estoy diciendo no es que yo lo diga, es lo que la Biblia enseña. Si empieza a ver sobre todo los evangelios, los que son más nuevos, si leen los evangelios y céntrate en un evangelio, te vas a empezar a dar cuenta que esa es la doctrina de fondo. En eso está basado el cristianismo. Por eso el apóstol Juan, en Juan capítulo 3:16, escribió lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que nos está diciendo es que sin Jesús nos perdemos y no tenemos vida eterna. Ahí está declarando un gran propósito de Jesús. Es la fe en Cristo, en su muerte y resurrección. No solamente su muerte, es la fe en Él, en su muerte y resurrección, la base de nuestra fe y nuestra esperanza. La base de lo que nosotros creemos. Y es la base de toda la doctrina cristiana. De hecho, Pablo dice claramente esto en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana nuestra fe. Pamplinas, leyendas, fábulas, si es que Cristo no hubiera resucitado. Pero Él resucitó. De hecho, no existe una tumba de Jesús. Existe la tumba de Mahoma, de Buda, todos los grandes pensadores y filósofos del mundo. Existe, la tumba de Jesús no está porque resucitó. Está sentada a la diestra de Dios, esperando el fin de los tiempos. La doctrina de la salvación, que es lo que yo he escrito muy rápida y muy resumidamente, tiene varios perfiles más, es aceptada en general prácticamente por todas las iglesias que se denominan cristianas. Y también es parte del credo de las villas en el mundo, y de la Viña en Chile, por supuesto. Sin embargo, aunque parezca una herejía lo que yo voy a decir, no es el sentido mismo de toda nuestra vida cristiana. Digo esto porque son muchas las iglesias que concentran su predicación única y exclusivamente en tu salvación. Todo se trata de que algún día conozcamos al Señor, salgamos del pecado
y veamos una vida en santificación para llegar a la vida eterna. Y eso es parte, es así. Efectivamente, es la parte más importante del Evangelio de Jesús. Y quiero aclarar, para que no quede claro, que no quede duda, que la salvación de nuestra vida y la vida eterna que viene con ella es la principal, lo más importante de la obra que Jesús hizo por y para nosotros. Ese es el centro de la obra de Jesús, la obra redentora de Jesús. Y es la que nos permite pasar a la vida eterna. Ahora, después de años de ser cristiano, y después de años ya de ser pastor, en un proceso que vivo mi vida personal, tal como ustedes viven procesos, uno también los vive, va viviendo y descubriendo cosas, veo y entiendo en la actualidad que hay tres grandes áreas del cristianismo. Hay tres grandes pilares de la fe cristiana. Si pudiéramos todos esos evangelios empezar a desgranar uno por uno, hay tres grandes cosas que debiéramos saber y debiéramos vivir, quienes nos decimos cristianos. ¿Para qué? Para poder tener alguna vez esa vida plena y abundante y libre que Jesús dijo que nosotros los cristianos tendríamos. Quiero que pienses un momento. ¿Tú eres cristiano, cristiana? ¿Sientes que tienes esa vida plena y abundante que Jesús dijo que tendríamos? Él lo aseveró. Si nuestra vida no está siendo así, es porque hay algo que no estamos entendiendo, algo está mal. Y ese es el desafío para todos nosotros. Y tal vez hoy día el Señor quiere hablar a tu vida con respecto a algo que Él quiere cambiar en tu forma de pensar, en cómo lo ves a Él. Estos tres pilares no tienen nada, que esto es lo primero que quiero decirte. Estos tres pilares que yo veo en el Evangelio no tienen nada que ver con las cosas que hacemos. Estos tres pilares no tienen nada que ver con las cosas que hacemos. Que hago esto, que grabo esto, que toco canciones. No, es lo que somos. No tiene nada que ver con las cosas que hacemos, es lo que somos en Dios. El entender lo que somos en Él es lo que marca la gran diferencia. Voy a hablar del primero de los pilares. El primer pilar que veo en la fe cristiana es que todos los quienes somos cristianos o cristianas, debemos llegar a entender que somos hijos de Dios. No somos solamente cristianos o cristianas. Tú eres un hijo, tú eres una hija amada de Dios. Como un padre ama a sus hijos, eso somos. No es un Dios que está por ahí arriba, que está sentado solo para juzgarme, solo para castigarme. Somos amados. Tenemos un sentido de la vida. Tenemos un Padre que nos ama. Mi desafío y tu desafío es ser y vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo crees tú que viven los hijos de los reyes en este mundo? Bueno, así tienes que vivir tú porque eres hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Ese es el punto, lo que marca la diferencia entre cómo nos concebimos. ¿Solo cristianos? Somos hijas e hijos amados de Dios. Dios quiere restaurar lo que es nuestra identidad. No sé cómo te ves a ti mismo, pero Él quiere que entendamos con toda claridad que tú eres un hijo y una hija y que tienes que parecerte a papá. Tarde o temprano, las personas deben ver en ti algo de quién es tu padre. La genética de tu padre debe estar en ti. Y ese es nuestro primer pilar de fe, en que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Durante este año, más de alguna vez, estaremos hablando un poco más de identidad, que es un poco en el fondo lo que hay detrás de esta temática. El segundo pilar básico que veo de la fe cristiana, y que todo cristiano o cristiana debe vivir, ser parte de su vida, es el tema de la sanidad de nuestra alma, o conocido también como sanidad interior. Depende de cómo la iglesia que tú estés, cómo la van a mencionar. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando llegamos a Jesús, todos los que llegamos a Jesús, unos más y otros menos, sin lugar a dudas, llegamos muy dañados. Nadie entra a una iglesia porque está bien. Todos entramos a una iglesia un día. Yo no sé si te acuerdas el primer día que pisaste en una iglesia. Entras porque hay algo que estás buscando. Hay algo que falta. O te pasaban cosas en la vida que no podías entender. Algunos llegaron buscando explicaciones por qué existo, por qué estoy vivo. Algunos llegaron literalmente a un día deshecha a Dios. Pero nadie llega como que está todo bien, está todo fantástico. Llegamos dañados. Por lo que necesariamente Jesús, su mensaje del Evangelio, debe sanar, debe transformar esta área de nuestras vidas. Que es la que tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestros sentimientos. Ahí hasta donde entra el Evangelio de Jesús y nos transforma. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir. Solo para que no pienses que lo que estoy hablando son ideas que se me ocurrieron a mí, voy a tomar una parte de las palabras de Jesús. Porque tengo que decirte, no es el sentido de la predicación, solamente estoy hablando de los pilares en este momento. Unas palabras de Jesús que hablan de su importante misión en la tierra, que es mucho más allá que ser el Salvador del mundo. Lucas 4, sería bueno que lo buscaran y lo marcaran en tus Biblias, Lucas 4, 17 y 19,
Voy a leer la Reina Valera 60, Lucas 4, 17 y 19. Y dice así. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, había un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable de Dios. Quiero que pongas atención que todo lo que Jesús está escribiendo ahí por su misión, a lo que ha venido, tiene que ver con tu alma. Él vino a los quebrantados de corazón. ¿Hay alguien aquí que llegó quebrantado de corazón? Ahí hay unas manos levantadas. Yo levanto mi mano de inmediato. ¿Hay alguien aquí que se sentía cautivo y viene un Jesús que va a abrir la puerta a las cárceles de tu vida para que realmente seas libre? ¿Hay alguien aquí que no podía ver las verdades espirituales y literalmente era un ciego? ¿O tenías opresión en tu vida? A eso vino Jesús. Él vino. Y también, al igual que con el pilar número 1, vamos a estar hablando en algunos momentos, en algunos momentos, algunas predicaciones relacionadas con la sanidad del alma, la sanidad del espíritu. Aunque me demoré un poquito en llegar al tercer pilar, que el cual yo realmente voy a compartir esta mañana, es algo que todos debemos conocer y experimentar. Y es lo que quiero que entiendan y vivan. ¿Tienes curiosidad por saber cuál es el tercer pilar? Sí, pregúntame, ¿cuál es el tercer pilar? Quiero introducirlo con una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. ¿Para qué existe? ¿Por qué estás en este planeta? ¿Solo para consumir el escaso aire que ya tenemos? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Y una pregunta más desafiante. ¿Existes o vives? No es lo mismo existir que vivir. Tal vez me puedas decir, pastor, yo ya sé para qué he nacido. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno que ya tienes ese nivel de entendimiento y de conocimiento de la obra de Dios en tu vida. Una cosa es saberse hijo de Dios, pero otra cosa es entender quién soy. Una cosa es saberse hijo de Dios. Sí, yo soy un hijo de Dios, pero entender quién soy para Él, para qué Él me creó, es otra cosa. Segunda de Corintios 5:17. Voy a leer la Reina Valera. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo menciona que al momento de recibir a Cristo, algo en nuestro corazón, algo pasa en nosotros, que todo lo que era habitual, termina quedando en el pasado y empiezan a aparecer un montón de situaciones y cosas nuevas en nuestras vidas, que es la que realmente tenemos que vivir. Eso es lo que está diciendo. Pablo no está hablando de maquillar tu vida ni enchular tu vida, está hablando de una transformación para que todo llegue a ser nuevo en tu vida. ¿Cuánto de lo que estás viendo hoy día realmente es nuevo? Es cuando las personas que vieron a Jesús, yo el domingo pasado estuve hablando un poco de esto, las personas que tuvieron un encuentro real con Jesús, no hablan las multitudes que lo seguían, que tuvieron un encuentro real con Jesús, sus vidas fueron cambiadas para siempre, sus vidas fueron transformadas para siempre. Ellos llegaron después de un tiempo, después de un proceso, a ser lo que Dios dijo que eran. Quiero repetir esto. Ellos llegaron a ser, después de un tiempo, de un proceso, que pasaron cosas, que tomaron decisiones, que obedecieron, que dejaron cosas, llegaron a ser lo que Dios decía que eran, no lo que estaban viviendo. Piensa en Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el fariseo, un hombre poderoso, experto en la palabra, era un maestro que llamaba la atención. A los pies de Gamaliel, él fue instruido, era de lo más alto de la casta de los fariseos de su tiempo, era lo más alto. ¿Y quién llegó a ser? Llegó a ser el enviado a los gentiles, llegó a ser un maestro, llegó a ser un plantador de iglesias, llegó a ser un profeta. ¿Qué cambio en la vida de Pablo? Es otro Pablo lo que estamos viendo. Piensa ahora en Pedro. Pedro era un rústico pescador, atolondrado, era como, bueno, para los combos, a todos los ofrecía combos y llegó a ser finalmente un pescador de hombres, un tremendo predicador. ¿Quién era Moisés? Moisés era el hijo de la hija de Faraón. Y llegó a ser primero el pastor de ovejas y después fue el libertador de toda la nación, el libertador de Israel. ¿Y qué decir de David?
David era un simple joven que era pastor de ovejas y llegó a ser el rey y el gran adorador de Israel. Los salmos que tanto te gustan, la mayor parte de ellos son de puño y letra de David, de su corazón de adorador. Estaba David escribiendo eso. ¿Y qué podemos decir de Mateo? Mateo era un odiado recaudador de impuestos, lo más detestable de la sociedad judía, porque siendo judío trabajaba y robaba a los judíos para el pueblo, para los romanos. Llegó a ser primero el discípulo, después fue el apóstol, y después llegó a ser el hombre que Dios inspiró para que escribiera ese Mateo, que está en tu Biblia, que tanto aprendemos a través de este hombre que era un recaudador de impuestos. Era otra persona. ¿Y qué podemos decir de Jesús? Era el carpintero, o el hijo del carpintero. Y en un momento llegó a ser el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros para sanarnos, para libertarnos. ¿Logras ver que realmente se transformaron en otras personas? ¿Que eran otras personas? ¿Y tú? ¿Quién eras? ¿Y quién eres hoy? ¿Lo sabes? ¿En qué estás? David en el Salmo 139, que me gustaría que lo buscaran para que lo vean, para que sepan dónde está nomás. No lo vamos a leer porque es enorme. Salmo 139. Escribe uno de los pasajes más impresionantes y más reveladores con respecto a quiénes somos. Y que además describe cómo Dios, el Creador, estuvo involucrado en nuestra concepción, en nuestra creación, en tu concepción, en mi concepción. No somos fruto del azar, ni hecho al por mayor. Él estuvo presente. Y lo dice tan claramente en el Salmo 139, 16. Después te animo a leer todo el Salmo 139. Salmo 139, 16 dice lo siguiente. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y agrega, sin faltar, ninguna de ellas. Así que cuando Leo fue concebido en el libro de Dios, ahí estaba Leo, ya estaba en la mente y el corazón de Dios. Y cada una de las cosas que yo podía vivir, que podía tener, estaban ahí. Porque Dios me creó. Porque no soy fruto de una explosión. Ni siquiera tiene que ver con mi padre y con mi madre. Estaba en la mente y el corazón de Dios. Y tal como dice, en el momento de mi concepción, de tu concepción, en el libro de Dios, estaba todo aquello que iba a ser tu persona. Todo el potencial que había dentro de cada uno de nosotros. No se trataba solo del cuerpo, sino que se trataba también del alma y del espíritu. Porque esos somos. Ahí estaban. En ese libro de Dios estaban los dones que tú tienes, los talentos que tienes, la inteligencia que tú tienes. Ahí estaba el llamado hacia Dios que tienes. Todo estaba ahí. Ya está. Cuando nacemos ya está. Ya lo tenemos. Dios sabe. Guárdate esto. Dios sabe cuál es ese producto terminado. Dios sabe realmente quién es María René. Dios sabe realmente quién es Cecilia, o Igor, o Brian. Porque lo hizo, porque lo tenía registrado, porque estabas en su corazón y estabas en su mente. Antes que existiera ya estabas. Porque Él es Dios. Él es el Creador. Dios sabe cuál es el producto terminado. Dios puso en ti y en mí una semilla espiritual, un ADN espiritual. Tal como existen los genes que determinan nuestra condición física, existen genes espirituales que determinan quiénes somos para Dios, quiénes somos en Dios, qué portamos de Él. Un conocido pasaje para muchos cristianos dice lo siguiente, Filipenses 1:6. Él inicia la buena obra en mí y es fiel en completarla. No sé si alguna vez te ha preguntado completar qué. ¿Qué completa? Obviamente completar algo que ya sabe que tiene que terminar de una manera. No completar algo que no tiene fin, que no lo pensó. Él inicia la buena obra en mí, en ti, y Él es fiel en completarla. Él te completa lo que ya sabe que somos. Este pasaje debiera hacernos reflexionar a cada uno de nosotros sobre el sentido de nuestra propia vida. Pues solo Dios sabe cuál es el producto final. ¿Qué estoy viviendo? ¿Estoy realmente viviendo lo que tengo que vivir? ¿Lo que Dios dice que soy? ¿O estoy viviendo lo que yo me inventé? ¿Lo que entendí? ¿Lo que estoy tratando? ¿Lo que quiero? ¿Lo que soñé? ¿Qué estoy viviendo realmente? Deberíamos hacernos tomar decisiones. Este pasaje debería movernos a tomar decisiones. Porque ¿sabes qué? Porque a pesar que existe el ADN espiritual en ti, en mí, en cada uno de nosotros, existe ese ADN espiritual, la manifestación de esa herencia genética espiritual solo va a aparecer
que si tú o yo tomamos decisión al respecto, en primer lugar, creer que yo tengo algo de Dios. Tengo que creerlo. Y en segundo lugar, después de creerlo, tengo que buscarlo. Tengo que estar dispuesto a vivirlo. Tengo que entenderlo. Y tengo que orar y buscar al Señor para que hable en mi vida. Me diga, Leo, esto eres tú. Como cuando viene Jesús y se bautiza, lo que acabamos de ver, y viene el Espíritu Santo y le dice, tú eres mi hijo amado. Le está indicando claramente quién es. Así Dios puede hablar a tu vida, a tu corazón. Como un día habló a mi vida. ¿Estás dispuesto a vivir lo que Dios realmente tiene para ti? No quiero que contestes rápido, porque esto puede significar dar vuelta la hoja a la página de tu vida y es todo distinto. Probablemente te va a significar tomar una serie de decisiones que no has querido tomar, a lo mejor lo sabías, pero te estás resistiendo. O sencillamente, no quiero experimentar eso. Prefiero caminar por lo que tengo, aunque no me guste mucho, esto es lo que sé, esto es lo que conozco. Fuimos creados por Dios con la posibilidad de decidir. Y por eso tantas personas sencillamente se conforman con ser cristianos, llevar una buena vida cristiana y algún día en la presencia de Dios ir a la vida eterna. Y no está mal. Pero Dios tiene algo mejor. Para ti, para mí, para cada uno de los que estamos acá en esta mañana. Y somos libres de decidir a creer o no creer, a obedecer o no obedecer. Somos libres, absolutamente libres de decidir. Y lo que decidamos va a determinar lo que realmente vivamos en nuestras vidas. Y va a determinar si tú vas a vivir en el propósito y el sentido por el cual Dios un día pensó en ti y te creó. ¿Sabes? En la Biblia, tal como cuando vas por la carretera, camino en una ciudad, que hay un montón de señales que te andan indicando el camino para acá, faltan tantos kilómetros para allá, hay un montón de señales espirituales en la Biblia que nos indican que hay un camino que tenemos que seguir. Yo quiero leer algunas de ellas, no detenerme mucho para no alargarme, algunas de ellas, en nuestro camino espiritual, cuando las vamos leyendo y las empezamos a entender, algunos de ellos leemos el aviso, 100 kilómetros y lo entendemos al tiro, pero en otro aviso 100 kilómetros, no es 100 kilómetros, son 100 millas, nos cuesta. Eso pasa con las palabras de Dios. Cuando tenemos más entendimiento y más seguridad, el mismo pasaje lo empezamos a entender. Quiero leer por ejemplo, Romanos 12.2. Romanos 12.2. Romanos 12.2 dice claramente, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este mundo en que estamos viviendo. Te está diciendo, oye, Leo, despierta. Oye, Sole, despierta. No es esto lo que yo quiero que tú veas. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformación, algo nuevo, absolutamente. No es enchulamiento, no es maquillaje. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Mira, fíjate esto. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. ¿Sabes dónde está la perfecta? En lo que Dios dice que tú eres. Ya somos hijos, obedecemos, lo conocemos, lo amamos, pero estoy en el lugar que tengo que estar. La misma pasaje en la nueva, en la versión internacional, la NBI, dice lo siguiente. Es más claro todavía. No se amolden a los criterios de este mundo. Al contrario, déjense transformar y renueven en su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Es decir, lo bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Estos pasajes no están ahí para que lo aprendamos de memoria. Y bien lo hacemos en aprender de memoria. Pero el objetivo claramente es para que haya una revelación en nuestra vida. Un entendimiento nuevo en nuestra vida, que tenemos que entender que hay algo que tiene que ser transformado. Hay una forma de ver la vida, de vivir nuestra vida que es distinta, que Dios quiere que nosotros la vivamos y la entendemos. Tienes que tener la perspectiva de Dios. Cuando dice transforma tu mente, tienes la perspectiva de Dios para tu vida, Ignacio. Filipenses 3, del 3 al 14. Otra de las señales que encontramos en la Biblia. Filipenses 3, 3 al 14, el apóstol Pablo escribiendo esto. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que está atrás, lo que tengo aquí, lo que soy, las experiencias que tengo, los currículos que tengo, olvido lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo ya era salvo, ya era un tremendo profeta, pero él quería vivir toda la plenitud del llamado supremo, que es ¿quién decía Dios que es Pablo? Quería vivir lo que el Señor había estipulado para él. Proverbios 22:6, un conocido pasaje. Se usa mucho cuando se predica sobre los niños. Dice así, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. La pregunta es, ¿cuál camino? Más de la mitad de los cristianos no, el camino de Dios, pero eso no dice el versículo. El versículo dice, instruye al niño en su camino, en lo que el niño es.
Una de las grandes cosas que siempre cuando hacemos talleres para papá con la Ceci, decimos, los papás tienes que orar por tu hijo para que sepas quién es. Que sepas quién es una persona única, tiene cosas únicas, tú tienes que ayudarlo. En gran parte ser padre o madre se trata de eso, de llevar a nuestros hijos a que puedan vivir la plenitud de lo que realmente son. No lo que yo no quiero que sea un dentista como yo o un pastor como yo, lo que Dios dice que es. Instruye al niño en su camino, porque cuando grande no se apartará de él. Mateo 16, 15, 18, y este Jesús. Y él les dijo, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Aquí Jesús está apuntando a la esencia de lo que estoy hablando esta mañana. Respondiendo Simón Pedro, el hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, pon atención a lo que voy a leer. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Pero porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira atención a esto. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya no eres Simón. Y yo te digo que tú eres Pedro. Eres roca, eres piedra. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Atención. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que Jesús está haciendo en este pasaje no solo declara la identidad de Pedro. Pedro, ya no eres más Simón, tú eres roca. Vas a hacer una fortaleza, eres la roca del nacimiento de la iglesia. Y además de dar identidad, se refiere directamente al propósito de Pedro. Le está diciendo, te di las llaves del reino, porque tú serás un gran predicador. Serás un gran apóstol. Tú iniciarás la iglesia cristiana. Y eso sucedió el día de Pentecostés, cuando Pedro se para, predica por primera vez, y 3.000 personas se convirtieron en una sola predicación. Esa era su identidad. Ese era el propósito. Sabía, ahora tenía las dos cosas. No era Simón, era roca, y sabía para qué había sido llamado. Es una referencia directa que Jesús mismo le dio a Pedro. Cuando Dios nuestro Padre celestial pensó en crearte, no pensó en cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. No sé cómo te sientes, pero no eres cualquier cosa. Él no echó a la suerte para ver qué le va a tocar al Bastián. A ver qué le va a tocar. Le va a tocar esto. No. Eso ya estaba en el corazón de Dios. Él estaba pensando cuánta creatividad te iba a dar. Estaba pensando cuánto talento, qué dones voy a poner, qué llamado, qué gracia especial voy a poner sobre su vida. Él lo estaba pensando en el momento que te creó. Y quiero preguntarte por primera vez esta mañana, ¿qué estaría pensando Dios cuando te creó? ¿Me has preguntado alguna vez? ¿Ya lo sabes? ¿Qué estaría pensando Dios cuando te creó, Cata? ¿Qué estaría pensando? Porque no fuiste fruto del azar. No fuiste una tómbola, un sorteo a ver qué le toca a la Cata. Fuiste realmente amada antes de que fueras. Diseñada antes de que fueras. Y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que finalmente estuvieron en tu vida. Están en tu vida. Cuando Dios te creó, si eso es todo lo que te crea, te va a quedar hoy día. Te creó con un propósito. Dios te creó con un propósito. No eres un número. No eres el ciudadano número 18.204.003 de Chile. No. Tienes un propósito en Dios. Descubrir, escúchame bien lo que te voy a decir. Descubrir el propósito y el llamado de Dios para tu vida, Brian, es después de la salvación la tarea más importante que los cristianos tenemos por delante. Voy a volver a repetir esto. Descubrir el sentido y el propósito de Dios en nuestra vida después de la salvación es la tarea más importante que tenemos en la vida como cristianos. ¿Sabes? El propósito te da sentido de vida. Ya nunca más te sientes con la vida, ¿qué hago aquí? Estoy todavía aburrido, no sé para dónde voy, ¿para qué estoy aquí? Ese tipo de pensamientos que nos pasan a todos, ya nunca más vas a estar porque sabes quién eres. Ya no vas a depender de circunstancias ni de tus estados de ánimo, porque siempre vas a estar bien. Siempre vas a estar contento, contenta. De hecho, uno de los síntomas más claros, que cuando yo ya sé quién soy y estoy en el propósito, estoy contento. Disfruto lo que soy. Puedo estar cansado, puedo estar enfrentando un montón de problemas, porque la vida es así. Pero mi ser interior sigue contento, feliz. Y me levanto de nuevo aunque no tenga fuerza. Y duermo menos aunque no pueda. Y sigo y voy porque sé que soy eso. Es lo que tengo que hacer. Es lo que me motiva. Es el motor que está dentro de mi corazón. O de tu corazón. Jesús tenía un propósito claro en su vida. Y muchas veces lo declaró abiertamente. En Lucas 4, 42, 43. Lucas 4, 42, 43.
Pero Él les dijo, Jesús hablando, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque para esto he sido enviado. Claridad absoluta, ¿quién soy? ¿Qué tengo que hacer? Lucas 4, de 22-43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Yo he nacido para esto. En otra ocasión declaró a sus discípulos, Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. No, eso no es mi propósito, no es mi sentido. No vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Yo nací para morir por ti. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Es lo que Jesús te dice a ti esta mañana. Aún delante de Pilato, cuando Jesús ya había sido apresado, ya había sido azotado, ya le habían enterrado esas espinas en su cabeza, sangraba, muerto de dolor. Pilato no quería ser el que lo mandara a crucificar. Y Jesús no hablaba. Tal como decía la profecía, como una oveja fue al matadero, no abrió su boca. Pilato lo único que quería que él hablara y se defendiera para tener la oportunidad de salvarlo de la crucifixión. Y le dice en algún momento que no entiendes que yo tengo el poder para darte la vida, para salvarte la vida. Jesús le dice en Juan 18:37, yo para esto he nacido, para dar testimonio de lo que es la verdad. Este es mi destino. Voy a morir por ustedes. ¿Sabes para qué naciste? ¿Por qué estás aquí, en esta tierra? Dentro de ti y de cada uno de nosotros hay una semilla que es de Dios, que está aún antes que fuera formado. Aún antes que tu papá y tu mamá se conocieran, tú ya estabas en la mente de Dios. Y en esa semilla está el potencial de lo que vas a llegar a ser, de lo que va a ser tu vida. Ahí está. ¿Ubicas cómo es una semilla? La semilla, como Jesús lo dijo, si la semilla no cae en la tierra y no muere, no hay fruto. Esa semilla, la única forma que dé fruto es que mueras a tu vieja manera de vivir y permitas que nazca en ti esta nueva naturaleza que Él tiene para ti, para tu vida. Ahí está el potencial de lo que vas a llegar a ser, de lo que Dios dice que eres. Él ya lo sabe. Eres tú el que tiene que llegar a descubrirlo, qué es lo que eres. Así como nuestros genes humanos determinan cómo va a ser nuestro cuerpo físico, hay genes y semillas espirituales que están ahí, pero debemos creerlo. Debemos buscarlo, debemos caminar en condición de lo que estamos entendiendo y descubriendo, tal como lo hicieron todos los que mencioné al principio, en un proceso caminaron con el Señor y llegaron a ser lo que eran totalmente distintos con lo que partieron. Por largos años, no sé, alrededor de 30 años más. Crecí primero, viví escuchando, tienes que ser alguien en la vida. No sé si alguien se identifica con eso. Una y otra vez. Me decían, tienes que ser alguien en la vida. Como si yo no hubiera sido nada. Como que mi vida no existía. Como que no valía. Me decían constantemente, tú tienes que ser alguien en la vida. Y creí que el propósito de mi vida, como muchas personas creen, era ser un profesional. Yo creí que mi propósito era ser un odontólogo. Agradezco a Dios y a mis padres por la profesión que tengo. Pero ella no me ayudó a llenar el vacío profundo que había en mi corazón. Ese sentido de inconformidad que había en mí, que siempre estuvo en mí. Hasta que un día, Dios me llevó a comprender realmente quién era yo para Él. No ha sido fácil. Han sido largos años de un peregrinar, a veces sin tener mucho sentido ni mucha ubicación hacia dónde camino y hacia dónde voy. Ha sido, créeme, un largo camino de dudas. Sembrado de dudas, sembrado de inseguridades por los problemas que yo tenía. Mis inseguridades, mis daños, mi timidez, lucharon muchas veces para que yo no creyera que había otra posibilidad para mi vida. No ha sido fácil. Pero empecé un camino de fe. Y tengo que decirte algo. Al fin llegué. Un día llegué. Mi realidad me decía que yo era un odontólogo. Pero la verdad es que yo era un pastor. Mi realidad me decía, tú eres un odontólogo, Leo. Pero en mi interior me decía, no, tú eres un pastor. Yo te hice un pastor, te hice un maestro. Nací para hablar esta verdad hoy día. A ti, a tu corazón. Yo estoy aquí cumpliendo mi propósito
diciéndote que Dios tiene un propósito para tu vida. Para decirte que fuiste creado por amor, para amar, y que fuiste creado con un propósito de Dios. Y que Dios te está llamando esta mañana a que lo vivas, a que lo busques, si es que aún no lo has encontrado. Quiero que recuerdes esto, porque son los engaños y las trampas que tenemos en la vida y nos detenemos tanto en esto. Recuerda que no fuiste creado solo para existir. Recuerda, tú no fuiste creado o creada para hacer compras, para pagar cuentas, para adquirir televisores, para comprarte un auto. No, eso es importante en la vida, pero tú no fuiste creado para eso. No fuiste hecho solo para trabajar, para ganar dinero, tener una buena posición, una buena casa, viajes. No fuiste creado para eso. Lo puedes tener, pero ello jamás llenará tu sentido de vida. Nunca. Podrás tener todas esas riquezas. Si no, pregúntale la cantidad de millonarios y artistas famosos que se han suicidado, porque nunca encontraron realmente el sentido de vida. Lo tenían todo. No fuiste creado para ser el mejor padre y la mejor madre, aunque Dios nos pide que seamos los mejores padres y las mejores madres, pero no es el propósito de nuestras vidas. No fuiste creado para disfrutar la vida como que mañana, ya aquí yo vivo la vida loca, mañana no hay más. Está bien, fuimos creados para Dios para que fuéramos felices. Pero ni aún ahí vamos a llenar lo que está, este vacío que tiene solo la forma de Dios. Y que lo llenamos cuando Jesús viene a nuestro corazón y entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Fuiste creado por amor y para amar, para hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Dios tiene muchas obras en la tierra. Y en Efesios 2:10 el apóstol Pablo nos recuerda lo siguiente. Porque somos hechura suya. Ponle tu nombre. Porque yo, Claudio, soy hechura suya. Porque yo, Cecilia, soy hechura suya. Yo, Igor, soy hechura suya. ¿Y qué sigue después? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y mira lo que dice acá. Las cuales Dios preparó de antemano antes que anduviésemos en ellas. Ya están. No solamente tienes un propósito marcado por Dios, sino que sabes las obras que tienes que hacer, que ya están hechas. Ni siquiera vas a tener que hacerlas, solo caminar en el propósito de Dios. Las cosas pasan. Yo sé que estoy hablando de algo que es difícil de entender, pero tienes que vivirlo. Yo lo viví. Jamás pensé estar parado delante de ustedes. Ni siquiera me atrevía a pararme en el colegio ni en la universidad para decir que sabía la respuesta a una pregunta. Para mí eso era lo peor que me podía pasar. Pero estoy aquí y he estado delante de 300 personas, 400 personas hablando de que Jesús es el Señor. Solo porque Él lo cree. Y Él puso ese propósito en mí. Quiero hablarte para terminar la predicación de esta mañana de una joven judía. Una joven judía que nació en medio del imperio medo-persa. Esto está en Esther 4:14. Era una mujer muy hermosa, pero era común. Una mujer muy común, pero muy, muy bella. Se llegó a casar con el rey Asuero. El rey Asuero era el rey del imperio medio persa. Por voluntad de Dios se convirtió en la salvadora de miles de vidas de judíos. Solo por la voluntad de Dios. Mientras ellos vivían, el primer ministro del imperio, llamado Amán, urdió una treta para matar a los judíos. Odiaba a los judíos y los quería matar. Y esta joven mujer que se había logrado casar por su belleza con el rey Asuero, no sabía qué hacer porque ella era judía también. Y su tío Mardoqueo se acerca y le dice una noche: yo sé, Esther, tú que eres la esposa del rey, yo sé que puedes quedarte y no hagas nada, pero van a morir miles de personas. Pero ¿qué si piensas? ¿Y quién sabe que para hasta ahora llegaste al reino? Esther 4:14. ¿Quién sabe si tu propósito fue estar ahí, ser la esposa para salvar millones de vidas? ¿Sabes? Esther lo creyó. Y lo creyó contra viento y marea y no fue fácil. Porque entrar al frente al rey sin ninguna que él lo llamara era la muerte segura. Así está estipulado. Pero se arriesgó y pidió clemencia para su pueblo. Tú fuiste creado con un propósito. No te lo lleves a la tumba. No te lo lleves a la tumba. Hay tanta necesidad, que cuando lo entiendas vas a darte cuenta cuántas personas tu vida va a afectar. Solo debes tomar una decisión. Creer que Dios tiene un propósito para ti y lo que te va a tocar vivir ya está listo, porque Él lo dice. Recuerda a Esther, si ella se hubiera mirado a sí misma,
miles de judíos hubieran muerto. Tu propósito no tiene que tener dimensiones gigantescas. Tal vez sea algo muy simple, muy sencillo. No tienes que cambiar el mundo con tu propósito. Tal vez es tan corto como el de Juan el Bautista. Se piensa que estuvo alrededor de un año. Pero mira, Jesús dijo que era el más grande de los nacidos mujer. Porque las dimensiones del reino de Dios no tienen que ver con nuestras dimensiones humanas. Yo no sé cuál puede ser tu propósito. Puede ser algo simple, sí, breve. Pero lo que te puedo asegurar es que tú experimentarás el gozo y la bendición que nunca has experimentado. Sabiendo que estás viviendo lo que tienes que vivir con el Señor. Y marcando la vida tuya y la de los demás porque estás en el propósito de Dios. Cuando sepas tu propósito, nunca te desalentarás. Tendrás problemas, te cansarás, te podrás enojar, pero no te vas a desalentar, porque sabrás que las tribulaciones y las dificultades del tiempo presente son temporales, porque yo ya tengo un propósito más allá, yo sé que tengo que continuar. Eso pasa, por eso que se vive con gozo, se vive con paz. Esther creyó que era su momento, que había nacido. La pregunta es, ¿lo crees tú? ¿Crees que tienes un propósito de parte de Dios? Quiero invitarte a que veamos un video de la reina Esther, donde aparece exactamente, si lo quieres ver en la Biblia, te animo a que veas Esther capítulo 4, cuando ella tiene que presentarse delante del rey a pedir clemencia por todo el pueblo de Israel. Letras abajo, si no ven, váyanse para que lo puedan ver. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré.
¿Puedes colocar solo la música bajito? ¿Solo la música? Yo no sé, mientras veía el video, no pude evitar recordarme mi imagen de yo de niño. No sé cómo te ves tú cuando eras niño, cómo era tu familia, cómo te veían los demás. Pero siendo honesto, en esa imagen que tengo de mi persona, siempre era como el menor, el más chico, el que no tenía trascendencia, el que nadie le escuchaba, y así crecí. Nunca pensé que estaba en los planes de Dios. Nunca pensé. ¿Quién llegaría a ser? Que tendría el privilegio de ser un hijo de Dios, que tendría el privilegio de hablar de Él, que tendría el privilegio, colócalo nomás, tendría el privilegio de llevar personas a los pies de Jesús. Jamás lo imaginé. Pero Él tenía ese plan. Era mi sentido, era mi propósito. Yo no sé de los que están aquí en esta hora, si Dios ya te ha hablado algo, si logras ver algo. Y a lo mejor más de alguien sabe que tiene un sentido y propósito y no has querido hacerlo. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión hoy día. No importa tu situación actual, es tu decisión. Es lo que tú quieras hacer, lo que quieras creer. El resultado final de este camino que empiezas con Dios hoy día, solo depende de ti, de Él. Él sabe quién eres. Él sabe, Ignacio, cuál es el producto terminado. Él sabe quién somos cada uno de nosotros. Pero tiene algo que es nuevo para ti. Así que mientras escuchamos esta canción, si alguien quiere pasar para orar por tu sentido y propósito, específicamente, lo tengas o no lo tengas, vamos a hacerlo. Yo agradezco tanto a personas que en algún tiempo vieron lo que yo no vi, entre ellos el pastor Roger. Fue el primero que me vio, con los ojos de Dios. Yo veo a algunos de ustedes con los ojos de Dios y sé quiénes son. El punto es que ustedes no saben quiénes son. Tienen que vivir su propio proceso, pero tienen que tomar una decisión. Así que la invitación está hecha para quien quiera pasar esta tarde ya.